Este documento, ¿ok? Y acaba de salir. Y dice aquí, Ministerio Internacional de Oficios Sagrados, Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad. Dice aquí La Luz del Mundo, registro constitutivo, números SGAR 7943, ¿ok? Y acá tiene este logo que dice Ministerio Internacional de Oficios Sagrados, ¿ok? Ahí tienen un logo, su símbolo. No sé qué significa esto, pero yo sé que ustedes lo pueden figurar. Pero aquí quiero ver esto. Fórmula de protesta que previamente se hacen en los oficios sagrados de bautismos. Entonces va a hablar del bautismo. Bueno, aquí vamos a leer qué es lo que dice este documento. Dice fórmula de protesta que previamente se hacen en los oficios sagrados de bautismos. Aquí en el rojo dice el ministro autorizado para tomar la protesta hará. O sea que lo tiene que hacer. A los aspirantes al bautismo, las siguientes preguntas en este orden. Le están diciendo cuáles preguntas le van a hacer y en qué orden. Número 1. Y aquí está, miren. Dice, ¿cree o creen usted o ustedes en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptan como su único y suficiente Salvador para sus almas? Wow, esto está poquito... Bueno, que primeramente se me hace muy raro que no se mencionó al apóstol aquí, como miraron en el video que acaban de ver. No se mencionó la necesidad de Nazón Joaquín, no se mencionó la palabra apóstol, no se mencionó el nombre de Nazón Joaquín. Muy interesante. Y también aquí se me hace interesante donde dice único y suficiente Salvador. Fíjate aquí el número 1. Único y suficiente Salvador, right here, aquí, para sus almas. Entonces, ¿qué están diciendo? Si una persona solamente cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces, ¿para qué se necesita Nazón? Y si rechazan a Nazón, bueno, aquí están diciendo que es el único. ¿Qué es lo que significa único para ustedes? El único y suficiente Salvador. Entonces, no se necesita Nazón. ¿Para qué vas a necesitar a Nazón si aquí dice el único y suficiente Salvador, que es Jesús? ¿Están cambiando de doctrina? ¿Están tratando de ocultar a Nazón? ¿Les da vergüenza que está en la cárcel con un traje anaranjado? ¿Por qué ya no están diciendo como decían antes? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algo está cambiando. ¿Por qué ya no están diciendo por la autoridad que me ha conferido un auténtico apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, te bautizo? ¿Por qué ya no están haciendo eso? O algo así relacionado. ¿Ya no están mencionando a Nazón? ¿No se menciona la autoridad del apóstol aquí? Y al contrario, dice su único y suficiente Salvador. Y luego acá pueden ver aquí a la izquierda, es que Jesucristo. Entonces, si tú crees que Jesús es tu único y suficiente Salvador, según esto es para salvar tus almas. ¿Qué pasó con Nazón? ¿Qué pasa si uno acepta a Nazón pero rechaza a Jesús? Van a ser perdidos según la luz del mundo. Pero ¿qué tal si aceptas a Jesús y rechazas a Nazón? Según la luz del mundo van a ser perdidos. Entonces ustedes tienen dos salvadores. Ustedes necesitan a Jesús y a Nazón. Necesitan a dos salvadores. Pero ahora lo que le están dirigiendo la secta es que digan su único y suficiente Salvador, y es Jesús. Parece que la luz del mundo se está limpiando las manos de Nazón Joaquín. Están preparando algo. Hay algo aquí muy sospechoso. Como dicen en inglés, there's something very fishy going on here. Hay algo aquí. Algo no está bien aquí. Algo está pasando en la secta de la luz del mundo, amigos. Les está dando vergüenza mencionar el nombre de Nazón, el apóstol, en un bautismo que debe de ser algo especial para sellarlos con el apostolado y que lo van a seguir. O a propósitamente no lo están mencionando. ¿Por qué? They're washing their hands. Están limpiando las manos de Nazón. ¿Por qué? ¿Saben algo? ¿Será que ellos sepan algo que va a pasar en el caso de Nazón? Quizás que lo van a condenar. ¿Qué es lo que está pasando aquí, amigos? ¿Por qué no se menciona al apóstol? Muy, muy interesante esto, muy interesante. Y luego no solamente eso, pero dice que el único y suficiente Salvador es Jesús. Wow, ok. Bueno, vamos a ver. Y esto es lo que quieren que les digan durante el bautismo. Vamos a ver
cuando los bauticen estos días, a ver si le hacen así o a ver si siguen esto o no. Yo no sé si lo van a hacer. Yo no soy profeta. Yo nomás le estoy mencionando esta evidencia aquí, ¿ok? Vamos a ver el número 2. También les deben de preguntar, ¿creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de quién? ¿Del apóstol Nazón Joaquín? No. Dice el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por un ministro autorizado por quién? ¿Por el apostolado? ¿Por un enviado de Dios? No. Dice por el Espíritu Santo. Sus pecados, por muy horrendos que fueran, serán perdonados. Antes decían por un auténtico apóstol de Jesucristo. En el número 2 ya no dicen eso, ahora dicen por el Espíritu Santo. ¿Se están avergonzando de su apóstol? ¿Ya no se necesita que digan eso? ¿Ya no le están dando la honra al apóstol? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué antes lo decían y ahora ya no lo están diciendo? ¿Qué está pasando aquí? Ya no están mencionando al apóstol, en la palabra apóstol, ya no están mencionando al enviado de Dios, ya no están mencionando al auténtico enviado de Dios, no están mencionando el nombre de Nazón Joaquín. Ausente de número 1 y número 2 está el apostolado, la lección y Nazón Joaquín. What's going on here? ¿Qué está pasando? ¿Estarán preparando las mentes para algo? La secta de la luz del mundo. Esto en verdad es algo muy nuevo para mí y a mí se me hace muy interesante, muy sospechoso. Hay algo mal aquí, hay algo diferente aquí. ¿Están preparando o están preparando las mentes de las personas para que ya se olviden de ese apóstol? Porque quizás van a poner a otro en el futuro. O como que los quieren hacer que se redirijan a Dios, pero después se la cambian. Es lo que se llama bait and switch en inglés. Y no sé cómo se dice en español, pero es una táctica que se usa mucho. Ok, ya miramos eso. No se menciona no se menciona Nazón en 1 o 2, no se menciona el apostolado ni la lección. Se ha quitado. Y estas son las palabras que van a decir en el bautismo, según este documento. Bueno, vamos a ver número 3. ¿Creen ustedes que las sagradas escrituras sean verdaderamente palabras dadas por inspiración divina? ¿Y las aceptan ustedes desde este momento como su única regla de fe y guía? ¿Qué nos acaba de decir Katsuki? No, la única regla de fe y guía es la palabra hablada por el apóstol. What happened, Katsuki? Y todos los defensores de la luz del mundo, ¿qué pasó aquí? Ahora le están dando la autoridad a la Biblia. ¿Es lo que está pasando aquí? Wow, es una total contradicción de lo que dijo Katsuki y es una cachetada a la cara de Nazón Joaquín. Yo quiero sus opiniones sobre esto, guys. Esto se me hace real interesting. No se menciona otra vez el apóstol, no se menciona a Nazón Joaquín. Se le dice que Jesús es el único y suficiente Salvador en el número 1. Y en el número 3, las palabras dicen que es su única regla de fe y guía. ¿Qué pasó con la palabra hablada de un apóstol viviente en la tierra? Los están preparando para algo. Es mi opinión. Algo sabe la secta La Luz del Mundo que le va a pasar a Nazón Joaquín. Ellos saben algo. Porque les están cambiando esto, los están preparando, les están subiendo la temperatura del agua poco a poco sin que se den cuenta. Y después ya les van a quitar a Nazón despacio, poquito despacio, les van a presentar esto y después le van a subir otra vez y les van a presentar a alguien más. Va a ser una transición gradual. Es lo que yo sospecho que está pasando, al menos que ustedes sepan algo diferente. Bueno, una vez más, número 3. ¿Creen ustedes que las sagradas escrituras sean verdaderamente palabras dadas por inspiración divina? Y las aceptan ustedes desde este momento, fíjate, desde este momento, desde ahora, desde este momento, ya después de que está arrestado Nazón Joaquín en la cárcel, desde este momento que te van a bautizar como su única regla de fe y guía. ¿Cuántos guías tienen ustedes en la luz del mundo? Espiritualmente, dice aquí la única guía. Y aquí está refiriendo a las Santas Escrituras. Una total contradicción de lo que dijo Katsuki. Y guía que les conducirá por el camino de la vida eterna. Fíjense, ¿quién es su guía para ustedes en la luz del mundo? Ustedes dicen que ese es su apóstol. Es su apostolado y es su único guía. Pero aquí está diciendo que ahora van a tener que decir que son las Santas Escrituras. Well, that's good, es una cosa buena. Pero ¿por qué el cambio? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué el cambio? No se menciona otra vez Nazón aquí ni el apostolado. Vamos a ver el número 4. ¿Creen ustedes que
la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia. Fíjate, no dice en su apóstol. Eso decían antes. No dice en San Joaquín. No dice un enviado de Dios. Ahora dice en su iglesia. Para gobernar, dirigirla en esta restauración, sea por elección divina. Fíjense, ahora esta elección divina ya no es en una persona. Es en una gobernación de una iglesia. ¿Ven lo que están haciendo? They're very sneaky. Estos son muy astutos. Están tratando de ahora poner la atención y la autoridad en un grupo de personas en esta secta. Es lo que yo entiendo de esto, es lo que yo veo. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en quién? Y aquí están, miren, aquí está, aquí lo tengo. En su iglesia. Aquí la tienen, ¿ok? Dice en su iglesia para gobernarla, para dirigirla en esta restauración, sea por elección divina. Número 4 es muy interesante, muy interesante. Otra vez no se menciona el apostolado, no se menciona Nazón. Ahora la atención se la están poniendo a la iglesia. Algún grupo de personas en esta iglesia, ellos quieren que tú confieses esto y que creas esto cuando te bauticen, que es por elección divina. Esto es un intento para tratar de rescatar esta secta, porque ya saben que Nazón no va a salir y lo van a poner a alguien más. Ahora, es posible que salga Nazón todavía, pero ahora que salga, si es que sale, wow, qué desorden es esto ahora. Pero ahora lo están haciendo como quieren poner esta atención a un grupo de personas en esta secta. Así como algo como los testigos de Jehová tienen sus ungidos, la organización. Esto es lo que yo estoy mirando aquí, amigos. Y otra vez no se menciona a San Joaquín. ¡Wow! Esto es big. Esto es muy interesante. ¿Por qué está pasando esto? Al menos que este documento no sea verdadero. Yo no sé, guys. Ustedes saben mejor que yo. Yo nomás les estoy dando la información y yo quiero sus opiniones, ¿ok? Número 5. ¿Creen ustedes que sea requisito indispensable, ¿ok?, renunciar al mundo, sus atractivos, sus pompas, sus lujos y demás cosas que Satanás, el Dios de este siglo, ofrece para entregarse desde hoy al servicio del Señor todos los días de su vida? Ahí está. Otra vez no se menciona a San Joaquín, no se menciona a San Joaquín, no se menciona la elección del apostolado. Ya han quitado la atención de una persona y se la han puesto a un grupo de personas en esta iglesia, a la gobernación de esta secta. ¿Por qué? Otra vez. Número 6. ¿Creen ustedes que los consejos dados por el pastor, por el pastor, que Dios ha puesto, fíjense, Dios ha puesto a este pastor? ¿Quién es este pastor? Va a ser un dirigente de esta secta. Por el pastor que Dios ha puesto al frente de ustedes, sean de Dios y están dispuestos a recibirlos cuando así fuere necesario. Ven cómo ahora le están poniendo la atención a los pastores. A los pastores. No se menciona nada de San Joaquín. Lo que yo veo aquí es que esta secta está tratando de rescatar la organización porque quieren que el dinero siga viniendo, pero en vez de una persona va a ser un grupo de personas. Es lo que parece. O los quieren que lo acepten y los van a tener como en un tiempo periodo sin saber realmente qué es lo que está pasando hasta que termine el caso de Nazón, y después les pueden reintroducir otro varón de Dios, otro apóstol, otro ungido, seguramente de la familia de los Joaquines. Y aquí tienen la firma que para mí se parece mucho a la firma de Benjamín Joaquín. Ustedes que conocen a sus firmas, ustedes pueden verificar si es real o no. Y aquí, nomás la pueden verificar. Ministerio Internacional de Oficios Sagrados Benjamín Joaquín García. Tomad, comer, tomad, beber. Glorieta Central número 1, Colonia Hermosa Provincia, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44770, teléfono. Ahí. Fíjense qué es lo que dicen en esta protesta antes del bautismo. Cómo decían, mencionaban al apóstol y ahora lo cambiaron. Vamos a escuchar esto otra vez. La iglesia es testiga de lo que ellos hoy están profesando delante de Dios y delante de ustedes en el nombre del Señor Cristo. Hermanos, ¿creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí, por un ministro autorizado, aquí, por un apóstol de Jesucristo, sus pecados, por muy negros y horrendos,
serán perdonados. Bendito y alabado. Esta no es nuestra obra, esta es la obra de Dios. Entonces la obra de Dios es que han cambiado aquí la protesta. Aquí está como dicen ahora. Número 2. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo sus pecados? ¿Ven cómo ahí dice por el Espíritu Santo sus pecados? Antes decían por el apóstol. Entonces está muy claro que han cambiado esta protesta. Entonces la alegación de Katsuki no es correcta, no es real, no es justa lo que está diciendo Katsuki. Dice Luis Carlos Reyes cambia y manipula las preguntas. No, Katsuki no fue Luis Carlos Reyes. El que fue, realmente fue el ministro internacional de oficios sagrados. Así, tú deberías de hacer un video protestando contra ellos, porque ellos han quitado mención del apóstol de Jesucristo en sus protestas, y aquí está tu prueba ante tus ojos en este video, cómo es que lo hacía. Ya te doy 2 videos donde yo he demostrado que ellos han cambiado cómo es que ellos hacían esto. Está muy claro, y esto ya no se puede ni esconder. Hay varios más, pero creo que ya es suficiente para demostrar esto, que no es Luis Carlos Reyes el que ha hecho esto, es la secta La Luz del Mundo. Pero por si aún todavía no estás convencido, y yo te enseñé para todos ustedes evidencia de quién es el que está mintiendo, aquí les voy a presentar otro ejemplo de cómo es que La Luz del Mundo ha cambiado esto. Y aquí está un documento antiguo de La Luz del Mundo, también de La Luz del Mundo, de la verdad, y aquí es cuando era Samuel Joaquín presidente, y aquí habla de la protesta, de la profesión de fe, y aquí tengo yo cómo es que ellos decían antes, ¿ok? Bueno, esto es muy interesante porque aquí también se ve que ellos han cambiado ahora lo que antes decían. Es como que los seguidores de Samuel no les daban pena nombrar a su apóstol como ahora. Y aquí uno que ellos han cambiado claramente es el número 4. Y el número 4, se los toco aquí, se lo voy a poner aquí para que lo vean. El número 4 dice así, dice, fíjense bien, aquí está. ¿Creen ustedes que el evangelio que se les ha predicado, fíjate, el evangelio, ha sido revelado por Dios a quién? Aquí están, miren, en la misma pantalla. Al siervo de Dios por el elegido. Aquí está, una vez más. ¿Creen ustedes que el evangelio que se les ha predicado ha sido revelado por Dios a quién? Al siervo de Dios por el elegido. Aquí se menciona el número 4 en esa profesión de fe. Es una protesta de La Luz del Mundo. Es como le hacían. Ustedes mencionaban al siervo de Dios. Entonces ahí lo tienen, el número 4. Mencionan al siervo de Dios. Ok, vamos a ver el número 4 ahora. ¿Cómo es que ahora dicen en el número 4? En el número 4 dicen, ¿creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla, para dirigirla en esta restauración, sea por elección divina? ¿Qué le pasó a la palabra siervo de Dios? ¿Ven cómo han quitado toda referencia a su apóstol? No lo mencionan en el 2 como lo hacían antes. No lo mencionan en el 4 como lo hacían antes. Entonces aquí claramente hay algo muy sospechoso. A ustedes les está dando pena mencionar a su apóstol. Y han cambiado su protesta. Y aquí tengo una comparación de la 4 en la pantalla para que la vean. Observen cómo dice arriba. Ahora, ¿creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla, para dirigirla en esta restauración, sea por elección divina? Ok, pero como decían antes, ¿creen ustedes que el evangelio, también quitaron el evangelio, no está el evangelio ahí, que se les ha predicado, ha sido revelado por Dios al siervo de Dios? ¿Ven cómo dice el siervo de Dios? ¿En dónde dice siervo de Dios en la nueva? No lo dice, amigos. No lo dicen las que ya le mencioné, no los dice aquí. Ellos se están avergonzando de su apóstol. Han quitado a Nazón Joaquín de esto. Y eso se me hace muy interesante, amigos. Escuchen la pregunta número 2 para que vean cómo la decían. Como su único y suficiente Salvador para sus almas. Gloria al Señor. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, serán perdonados?
Ven como dijeron ahí, dijeron el apóstol del Señor. Ya no lo hacen. Lo han cambiado. ¿Por qué lo cambiaron? Aquí está la prueba que esto salió ayer. Yo les dije que lo iban a hacer, que ya habían quitado la mención del apóstol, les da pena o les da vergüenza, o su lealtad realmente no es a la elección del apóstol, sino al Ministerio Internacional de Oficios Sagrados y el Ministerio de Ortodoxia, creo que así se llama. Entonces ustedes no están siguiendo, en verdad, no le están dando honra al apóstol. Ahora, sí lo mencionan después, pero mi punto es que no lo mencionan en las preguntas. Lo han sacado oficialmente de estas promesas que hacen, esta protesta que ellos hacen bautismal. Y se supone que esta protesta se hace bajo la autorización de un apóstol de Dios. Pero ¿dónde está el apóstol de Dios aquí en estas preguntas? Lo han sacado. Esto es muy significativo, amigos. Esto es algo grande porque ya están sacando a Nazón de control de esta secta. O lo están haciendo a un lado para preparar a otro apóstol, porque posiblemente ellos ya saben que Nazón ya no va a salir. Y es por esta razón que ya no lo están mencionando. ¿Quién de ustedes me puede decir por qué ya no lo están mencionando? ¿Cuál es la razón por qué han quitado y han cambiado esto? Porque ustedes no decían esto. ¿Creen ustedes que la autoridad de Dios que ha puesto en su iglesia, o sea, el apóstol de Jesucristo? Quiero que sigamos escuchando y veamos cómo es que mencionan estos puntos, porque en el punto 3 y el 4 cambian. Antes, fíjese cómo lo hacían antes en la pregunta número 3 y la pregunta número 4. La voy a hacer grande en la pantalla para que la vean. Y al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, serán perdonados. ¿Creen ustedes que las Sagradas Escrituras son de inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como una regla de fe y guía? ¿Escucharon lo que dijo? Como una regla de fe. Eso es muy importante. No dijo como la única regla de fe, dijo como una regla de fe. ¿Por qué decían eso? Y esta es aquí la pregunta número 3 y aquí donde dicen, fíjense, ahora dicen, les dijeron que dijeran su única regla de fe y guía. La única regla y fe de guía, ahora en esta protesta bautismal, son las Santas Escrituras. Número 3. ¿Creen ustedes que las Sagradas Escrituras sean verdaderamente palabras dadas por inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como su única regla de fe y guía que les conduciría por el camino de la vida eterna? ¿Escucharon eso? Su única regla de fe y guía. Eso quiere decir que ya no hay más reglas y no hay más guías. Ya no hay más reglas de fe y ya no hay más guías. Fíjense cómo decían esto antes, ¿ok? Escuchen esto. Fíjense cómo lo decían. ¿Creen ustedes que las Sagradas Escrituras son de inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como una regla de fe y guía? Decían una regla de fe. ¿Creen ustedes que las Sagradas Escrituras son de inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como una regla de fe y guía que les ayudará en el camino de la vida eterna? ¿Escucharon eso? Como una regla de fe. Así decía. Son de inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como una regla de fe y guía. ¿Vieron eso? Como una regla de fe. ¿Por qué hacían eso? Porque antes tenían al apóstol como su autoridad suprema. La palabra viva del apóstol era una autoridad que era más alta que las escrituras. Las escrituras eran una autoridad, es una regla de fe, pero no era la regla ni la guía suprema. Para la luz del mundo, la regla más suprema, el guía más suprema, es la palabra hablada por el apóstol vivo en la secta de la luz del mundo. Y ustedes saben eso. Su máxima autoridad, si no entienden las escrituras, es la palabra viva del apóstol.
Él es el que a él se le da la revelación divina de Dios, según ustedes. Y él es la máxima regla de fe y la máxima guía para ustedes aquí en la tierra. Antes creían que la Biblia era una regla de fe, pero ¿por qué una? Porque tenían otra regla de fe. ¿Y quién era esa regla de fe? Pues la voz hablada por el apóstol vivo. Es cuando ustedes le daban honra a la lección. Es cuando ustedes decían que el apóstol era la suprema guía y la suprema regla de fe en la secta de la luz del mundo. Por eso decían que la Biblia era una regla de fe. Pero le cambiaron. Fíjense, yo les estoy probando cómo decían. ¿Creen ustedes que las Sagradas Escrituras son de inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como una regla de fe y guía? Decían una regla de fe. Y ahora miren aquí en la pantalla en lo azul. Su única regla de fe. Ya no es una regla de fe la Biblia. Ahora la Biblia es la única regla de fe y el único guía. ¿Por qué? Porque han sacado a Nazón de la secta a la luz del mundo. Esto está obvio. Bueno amigos, esto todavía se pone mucho más interesante. ¿Recuerdan el documento del Ministerio Internacional de Oficios Sagrados? Aquí se lo voy a poner en la pantalla para que vean las preguntas bautismal que ahora está diciendo que la luz del mundo hagan. Bueno, quiero que vean que esta fue firmada por Benjamín Joaquín. O sea, él aprobó este documento y él aprobó que se dijeran estas preguntas así como las están diciendo aquí. Bueno, quiero que vean la pregunta 3 y la pregunta 4. Y quiero que vean lo más interesante de todo esto. Tenemos un video de Benjamín Joaquín dando las preguntas y se oyen totalmente diferente. Ausente en el documento nuevo están las menciones del apóstol de Jesucristo en la pregunta 3 y la pregunta 4. Quiero que escuchen al mismo Benjamín Joaquín. Escúchenlo para que vean cómo es que él daba las preguntas 3 y 4 hace unos años atrás. Él sí incluía el nombre del apóstol. Y de hecho la pregunta 3 hasta incluía al apóstol como una única regla de fe junto con las Santas Escrituras. Pero ahora ya han quitado a Nazón Joaquín de las Santas Escrituras y ahora solamente las Santas Escrituras son la única regla de fe. Pero no era así antes, se los voy a probar. Les voy a probar que antes decían el nombre de Nazón junto con las Santas Escrituras como la única regla de fe. Y siempre andan cambiando. Primero decían que es una regla de fe, pero también en un tiempo incluían a Nazón Joaquín, al apóstol, junto con la Biblia como la única regla de fe. Y las dos la usaban como la única regla de fe. Y esto es prueba que ahora han sacado a Nazón en la pregunta 3 y también en la pregunta 4. Vamos a escuchar este video de Benjamín. ¿Creen ustedes, hermanos jóvenes, que las Sagradas Escrituras, que son estas que tenemos, y lo que emana de la boca del apóstol de Dios, verdaderamente sean palabras dadas por inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como su única regla de fe y guía que les puede conducir en este camino a la vida eterna? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Ven cómo mencionaron al apóstol aquí? Aquí la palabra que sale, la palabra viva del apóstol, es de la misma autoridad de la Santa Escritura. Por eso es que Benjamín la incluye. Pero ahora Benjamín ha quitado la referencia al apóstol en la pregunta número 3. Pero déjenle enseño también la pregunta número 4, porque también antes mencionaban a Nazón ahí y ahora ya no. Vamos a escuchar eso. Su hermano les quiere preguntar, ¿creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia, que es nuestro hermano Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para gobernarla y dirigirla en esta restauración, es por elección divina? Bendito sea nuestro Dios. ¿Ven cómo cambiaron la pregunta número 4 también? Antes Benjamín, el mismo Benjamín Joaquín, él insertaba la palabra apóstol aquí. Esto era común. Ahora ausente en la pregunta número 4,
es la mención al apóstol. Y es el mismo Benjamín Joaquín el quien firmó abajo y autorizó el cambio de esto. Les están quitando su apóstol. Esta secta está llena de contradicciones, amigos. Esto está muy claro. Ya la máxima autoridad de la secta La Luz del Mundo, ya la elección la han tirado a la basura, la han movido, la han quitado. Y ya la Biblia no solamente es una regla de fe, ahora es la máxima regla de fe. ¿Y en dónde quedó Nazón como la máxima regla de fe y guía? En la cárcel. ¿Ven lo que están haciendo? Lo cambiaron. Lo están cambiando. Ya lo cambiaron. Y así fue como lo dijeron ahora, exactamente como dice este documento. ¿No que la doctrina de La Luz del Mundo nunca cambia? Yo se lo estoy probando. Se lo estoy probando aquí en su cara. Antes la Biblia era una regla de fe porque ustedes creían en la máxima autoridad de la elección del apóstol. A él se le revelaba y él era la palabra viva aquí en la tierra. Era una regla de fe la Biblia porque al apóstol era la máxima regla. Pero ahora ya no. Ahora ya la Biblia no es una regla de fe. Ahora es la única regla de fe. ¿Qué quiere decir única, amigos de La Luz del Mundo? ¿Qué quiere decir única? Si yo te digo que aquí hay una única canica roja, eso quiere decir que todas las otras canicas no son rojas. Esta es la única canica roja. Entonces, si la Biblia es la única regla de fe y guía, entonces todos los otros guías y reglas de fe están excluidos y ahí está en esa categoría su apóstol Nazón Joaquín. Ya han quitado la elección. No se dan cuenta, ya la han quitado. Y aquí está muy claro. Ya les demostré también en la pregunta número 2 que han quitado la palabra apóstol. Ya han cambiado la única regla de fe, así declaran la Biblia, cuando antes solamente era una regla de fe, porque antes tenían al apóstol como la regla suprema y guía, y ya no está ahí. Pero eso no es todo. También la regla 4 la cambiaron. Vamos a seguir escuchando aquí para ver si la podemos encontrar. Que les ayudará en el camino de la vida eterna. Gloria Señor. ¿Creen ustedes que la autoridad de Dios que ha puesto en su iglesia, o sea, el apóstol de Jesucristo, para dirigirla y para gobernarla mediante la palabra revelada? ¿Miraron cómo otra vez decían antes del apóstol de Jesucristo? Sí lo escucharon. Yo sé que lo escucharon. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia, aquí, en su iglesia, para gobernarla, para dirigirla, ¿ok? Esta es la parte clave que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla, ¿ok? Ahora, escuchen como decían antes, en esta pregunta número 4. ¿Creen ustedes que la autoridad de Dios que ha puesto en su iglesia, o sea, el apóstol de Jesucristo, para dirigirla? ¿Escucharon? O sea, el apóstol de Jesucristo. Eso dijeron también en la pregunta número 2. O sea, el apóstol. Y aquí también otra vez, o sea, el apóstol. Estas son cosas que dijeron antes. Mencionaban al apóstol porque no les daba vergüenza de su apóstol. Pero ahora, ¿qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado? Ahora les ha dado vergüenza y ahora lo que está pasando es que ya están negando a su propio apóstol. Yo no estoy diciendo que ustedes de la secta La Luz del Mundo lo están negando. Yo estoy diciendo que alguien adentro, alguien de mero arriba, alguien que está encargado, estos Ministerio Internacional de Oficios Sagrados, alguien ahí les ha quitado su apóstol por alguna razón. ¿Por qué? Y esto ha resultado que ustedes se están avergonzando de su apóstol. ¿Se recuerdan de 2 Timoteo 1:8? Dice ahí que no se avergüencen del apóstol. Bueno, ustedes se están avergonzando de su apóstol. La luz del mundo los tiene negando la lección. ¿Por qué? ¿Porque saben que es falso? ¿O porque saben que lo van a condenar en la cárcel a Nazón? ¿Y quieren restaurar la última parte de la secta? ¿Y quieren hacer algún grupo de personas como los líderes, como los ungidos, así como hace la Watchtower de los Testigos de Jehová, más o menos? ¿O van a decir, le están diciendo que están creyendo en Jesús, cuando en verdad no creen en Jesús, nomás lo están diciendo como
como un anzuelo para traérselos, para darles la apariencia que, oh, mira, ahora sí estamos aceptando la Biblia. No, nomás lo están haciendo ahorita porque cuidadosamente y muy delicadamente se están deshaciendo de Naasón, porque ya saben que lo van a condenar y va a haber más personas. Ellos saben algo que ustedes, miembros de la Luz del Mundo, no saben. Ahora, para ustedes, defensores de la secta de la Luz del Mundo, ¿por qué es que no están defendiendo la lección ahora? ¿Por qué es que están quedando callados? Yo no soy tu enemigo. Tu propio enemigo es tu secta. Tu secta ha quitado al apóstol en la protesta bautismal cuando antes lo decían. Yo les he presentado el video previo y ahora les presento este video que les mencioné. Y ustedes pueden ver mi video previo. Ahí está claro. Y si quieren, yo les puedo mencionar unos pedacitos nomás para que vean a qué me estoy refiriendo. Bueno, les toco un poquito para que vean a qué me estoy refiriendo, ¿ok? Vamos a ver. Es la pregunta número 2, ¿ok? Así que vamos a seguir la pregunta número 2. Y ahí la tienen al lado derecho de su pantalla para que la vean. Y veamos si lee igual como decían antes. Aquí va. Lo mismo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. La segunda pregunta para mis hermanos presentes es la siguiente. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo y por el apóstol, hermanos de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, sus muchos pecados, por muy negros y horrendos que fueran, serán perdonados? ¿En dónde está eso ahora? Ahí les tengo la forma, aquí a la derecha, la han quitado, ya no le están diciendo la verdad, algo está pasando en esta secta, tienen un problema muy grave ahí, muy muy grave. Y también lo han cambiado con la pregunta número 4, déjale tocar un pedacito aquí. Pero creo que ya es suficiente para demostrar esto, que no es Luis Carlos Reyes el que ha hecho esto, es la secta La Luz del Mundo. Pero por si aún todavía no estás convencido, y yo te enseñé para todos ustedes evidencia de quién es el que está mintiendo, aquí les voy a presentar otro ejemplo de cómo es que la Luz del Mundo ha cambiado esto. Y aquí está un documento antiguo de la Luz del Mundo también, de la Luz del Mundo, de la verdad. Y aquí es cuando era Samuel Joaquín presidente. Y aquí habla de la protesta, de la profesión de fe. Y aquí tengo yo cómo es que ellos decían antes. ¿Ok? Bueno, esto es muy interesante porque aquí también se ve que ellos han cambiado ahora lo que antes decían. Es como que los seguidores de Samuel no les daban pena nombrar a su apóstol como ahora. Y aquí uno que ellos han cambiado claramente es el número 4. Y el número 4, se los toco aquí, se los voy a poner aquí para que lo vean. El número 4 dice así. Dice, fíjense bien, aquí está. ¿Creen ustedes que el evangelio que se les ha predicado, fíjate, el evangelio, ha sido revelado por Dios a quién? Aquí están, miren, en la misma pantalla. Al siervo de Dios por el elegido. Aquí está, una vez más. ¿Creen ustedes que el evangelio que se les ha predicado ha sido revelado por Dios a quién? Al siervo de Dios por el elegido. Aquí se menciona el número 4 en esa profesión de fe. Es una protesta de la Luz del Mundo. Es como le hacían, ustedes mencionaban al siervo de Dios. Entonces ahí lo tienen, el número 4, mencionan al siervo de Dios. Ok, entonces está muy claro que han cambiado las cosas. Es para ustedes, debería ser algo que debían de hacerse la pregunta, ¿por qué está pasando esto? Bueno, esto está tan claro para mí. Lo están haciendo porque quieren quitar a Naasón, ya lo quitaron. Y ahora ustedes hicieron eso, esta protesta, y la siguieron a la letra exactamente como dijeron aquí, y no mencionaron al apóstol. Uno lo mencionó después de la pregunta, pero yo no estoy dudando que hay fanáticos ahí que todavía creen en Naasón. Eso no es el punto. Yo sé que las personas creen en Naasón, al menos esta persona que está hablando. Mi punto es que las preguntas que deben de ser hechas bajo la autoridad de un apóstol, mencionando al apóstol, ya no lo mencionan. Voy a tocarles lo que pasó ahora, todas las preguntas para que las escuchen, ¿ok? Invitamos respetuosamente a contestar con un amén y levantando su mano derecha en señal de aprobación y aceptación al planteamiento que admitió. Primero, ¿creen ustedes que nuestro Señor Jesucristo, y lo aceptan con su único
único y suficiente Salvador para sus almas. Alabado sea el Señor, porque no hay otro que pueda salvar nuestras almas, solamente Cristo el Señor, porque así lo ha establecido el Padre Celestial. Ok, está bien. Nazón no te puede salvar. El único que te puede salvar es Jesús. Esto es bueno. Bueno, vamos a seguir la segunda para que vean cómo es que le quitaron apóstol. Segunda pregunta. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, sus pecados, por muy horrendos que fueren, serán perdonados? Alabado sea el Santo. ¿Ven cómo quitaron el apóstol ahora? Esto fue de ahora, el 7 de mayo. Hicieron exactamente lo que dijo este Ministerio Internacional de Oficios Sagrados. Han sacado a Nazón. Vamos a seguir escuchando. Tercer planteamiento. ¿Creen ustedes, hermanos, que las Sagradas Escrituras sean verdaderamente palabras dadas por inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como su única y suficiente regla de fe y guía que les conducirán por el camino a la vida eterna? ¿Escucharon? Como su única regla de fe, y también dice suficiente y guía que les conduciría por el camino de la verdad. Han cambiado lo que dice aquí. Antes decían que era una regla de fe. ¿Por qué? Porque la regla máxima era el apóstol de la secta La Luz del Mundo. Él era la autoridad, la lección. La sacaron ya. Han sacado la lección, han sacado a Nazón y ahora la única regla de fe es las Santas Escrituras. Y eso está bien, pero es lo que dicen, pero en verdad no. Van a ver que la única regla de fe en el futuro va a ser la gobernación de esta secta o un nuevo apóstol. Vamos a seguir escuchando, a ver qué así, para escuchar las otras preguntas que hacen. Cuarta pregunta. Va a ser la cuarta pregunta y aquí es donde mencionaban al apóstol. Esta persona no va a mencionar al apóstol en la pregunta, pero después él va a dar su propia opinión y él va a mencionar al apóstol. Eso es porque esa persona sí cree en el apostolado. Pero lo están forzando a que digan aquí que excluyan al apóstol en las preguntas oficial, donde se supone que esta protesta bautismal debe de ser hecha bajo la autoridad de un apóstol, pero no lo están mencionando. Vamos a escuchar. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla, para dirigirla en esta restauración, sea por elección divina? Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor, y lo dijo el Maestro. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Por bendición del Señor, apóstol de Dios hay entre nosotros. Al Señor. Ok, ahí mencionó el apóstol de Dios entre nosotros, pero esto no tiene nada que ver con la pregunta. Esta es la opinión de esta persona. Ese texto, creáis en el que él ha enviado, es uno de los más favoritos de la secta La Luz del Mundo. No tiene nada que ver con el apostolado o Nazón Joaquín. No, ese se refiere a Jesús. Me enviaron un video donde un pastor de aquí de Mexicali, la iglesia La Luz del Mundo, está preguntándoles sobre su fe a los candidatos al bautismo. Quiero que escuches ahora cómo les hace unas preguntas, y la cuarta pregunta tiene que ver con si creen en el apóstol. Porque ellos, hermanos, la fe de la iglesia La Luz del Mundo no cree solamente en Jesucristo como suficiente Salvador, sino que ellos tienen dos personajes en los cuales deben de creer. Un apóstol vivo, dicen ellos, y luego te dicen algo muy grave, se lo dicen a ellos, ¿no? A los candidatos, que si no creen en ese apóstol vivo no pueden creer en Cristo. Imagínate tú. Escucha el video y ahorita empiezan los comentarios. A ver, vamos a cambiar la cámara. Y es así. Vamos a ver. Dice la cuarta pregunta así en el nombre del Señor. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla y dirigirla en esta restauración sea por elección divina?
Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie va a Cristo si no es por el apóstol del Señor, si no es por el que tiene la autoridad. Decía la alabanza que entonaba hace un momento mi hermano, cuando me hablaron de Cristo, que es necesario un apóstol para la salvación. ¿Es necesario, hermano? No es necesario, es indispensable. Si yo no creo en el que Dios ha enviado, de nada me sirve, hermanos, un bautismo. De nada me sirve si yo no creo en el que tiene la autoridad. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Cristo. Esta es la bendición de la que son partícipes mis hermanos que han creído en el que Dios ha enviado. Bueno, ahí tenemos a un pastor de la Luz del Mundo aquí en Mexicali, haciéndoles profesar, porque la palabra hacer profesión es confesar con tu boca y creerlo, es lo que dijo, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, pero se está hablando de Jesucristo, no se está hablando de que creas en un apóstol, y mucho menos se está hablando en las Escrituras de que si no crees en un apóstol no puedes acercarte a Cristo. Este evangelio que está predicando esta persona es un evangelio maldito. Él mismo se echa la maldición porque es maldito el predicador y es maldito el mensaje. Maldito el que enseñare otro evangelio, dijo el apóstol Pablo en Hebreos 1:8. Si algún ángel del cielo o nosotros predicaremos otro evangelio, sea maldito. Fíjate bien que la Luz del Mundo está predicando otro evangelio. No es suficiente, no es posible que la gente se acerque a Cristo. La gente no puede acercarse a Cristo sino a través de un apóstol vivo, es lo que le están diciendo. Y luego le están diciendo, están citándole San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego le añade su idea, el predicador. Y nadie va a Cristo sino a través de su apóstol. Bueno, yo fui a buscar Juan 14:6 y no dice que necesites al apóstol. Fíjate, hermano, que uno de los textos tajantes, hay varios textos tajantes en la Biblia, así, declaraciones terminantes, no te dejan lugar a duda, y la primera de ellas es San Juan 14:6, palabras de Cristo. Juan 14:6 dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las versiones nuevas dicen, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, el único camino al Padre es Jesucristo. Tienes que creer en Cristo, aceptarlo. ¿Creer en qué sentido? Bueno, creer que vino a la tierra en carne, porque dice que todo aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, ese es el espíritu del anticristo. Es decir, tienes que creer que Jesucristo se hizo hombre, vino en carne. Aquel verbo fue hecho carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros. No puedes creer que era un ángel haciéndose pasar por hombre. No puedes creer que era una fábula eso de que tenía hambre y que estaba sujeto a las condiciones. No, no puedes creer eso. Tienes que creer que era hombre, que vino en carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es tajante la declaración. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero luego ellos quieren decirte que tú no puedes ir a Cristo ahora, sino que necesitas otro eslabón humano, que es un apóstol.
Fíjate bien. Ahora, que sean apóstoles es muy discutible, ¿eh? Ese es otro tema. Pero yo quiero decirte que ni siquiera los apóstoles de la Biblia se presentaron como mediadores entre los hombres y Cristo. Mira, ahí te va un torito para ti, hermano, que me estás escuchando. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, toda persona puede ir al Padre a través de Jesucristo. ¿Cómo, pastor? A través de la fe. Y eso es el énfasis que yo quiero hacer y quiero explicarte, que el apóstol de nuestra fe o de nuestra profesión, y no solo apóstol, sino sumo pontífice, es Cristo Jesús. No es un apóstol de los 12, es decir, el apóstol de nuestra fe en el cual tenemos que creer es Pedro, Pablo o aquel. Nunca los apóstoles de la Biblia se presentaron diciendo, crean en mí. Aquella cita tan usada de la luz del mundo, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Por supuesto que la gente que no conoce la Biblia, cuando un miembro de la luz del mundo va y le dice, miren lo que dice aquí, señora, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Dice, por eso tienes que recibir a Nazón, que ahorita está en el bote. Pero ¿qué tiene? Tienes que creer en él. Ahora, noten las chapuzas. En primer lugar, esa frase no se la dijeron solamente a los apóstoles, a los 12, se las dijeron a los 70, se las dijeron a un niño, y se refería el Señor a la forma corporal, literal. Era un asunto literal, porque él andaba caminando en cuerpo, en persona aquí en la tierra, iba a visitar a las diferentes ciudades de Israel. Quiero que entiendas esto que te estoy explicando, porque Jesucristo no fue a todo el mundo a predicar en cuerpo. Dice que él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y entonces andaba de ciudad, en aldea, pero antes de que él llegara a una ciudad o una aldea, escogió a 12 apóstoles para enviarlos delante de él. Pero ojo, no solo a 12, también después envió otros 70 y les dijo lo mismo. El que a ustedes oye, a mí oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Se los dijo también a los 70. Entonces, ¿pero a qué se está refiriendo con esa frase? Dice la Biblia, léelo bien, Juan 10, Mateo 10:40 y todo donde aparece la frase, dice que los envió a predicar a las ciudades a donde él había de llegar. No se está refiriendo ahí a la predicación del mundo, no se está refiriendo a la gran comisión. El que a vosotros recibe, a mí recibe, no se está refiriendo a la gran comisión, se está refiriendo al evento de predicación corporal, donde Cristo dijo, vayan a Betsaida, a Corazín, vayan a las aldeas, y la ciudad que no los recibiere, sacúdanse el polvo de sus zapatos. Es como decir, y si los reciben, prácticamente me están recibiendo a mí. Lo único que quiere decir es, les doy autoridad. Es como si yo le dijera al pastor Enoch, que está viendo el video, pastor Enoch, te envío a mi hijo Gamaliel Jr., no te lo envío como salvador, porque yo no soy Dios para darle salvación a nadie, te lo envío como un predicador, te va a visitar allí al estado de Toluca, y ponemos una fecha. Pero si yo envío a mi hijo, estamos hablando de presencia corporal, pon atención, y mi hijo hace el viaje, no lleva alforja para el camino, no lleva oro, no lleva plata, no lleva 2 túnicas, y ya llega cansado allá a la iglesia del pastor Enoch, y el pastor Enoch lo ignora, lo hace menos, no lo recibe como predicador, como habíamos quedado. Literalmente, al desechar a mi hijo,
pues me está desechando a mí. Al no recibir a mi hijo Gamaliel, pues no me está recibiendo a mí. Entonces, ¿a qué voy yo? Si ya despreció a mi enviado. Pero es algo corporal. Cuando se habla de la fe, por favor, entiende que ya no necesitas, o Cristo no se refería, vayan por todo el mundo y el que a ustedes los recibe, me recibe a mí. No, esa frase la dijo en la predicación corporal, porque quiero decirte esto. Los apóstoles nunca se presentaron como que debían creer en ellos para poder creer en Cristo, porque para recibir a Cristo no se necesita a nadie físico. Recibes a Cristo, o crees más bien en Cristo, por medio de la fe. Quiero que hagas la diferencia entre recibir a una persona de forma corporal, como es la frase tan cacareada de la luz del mundo, el que a vosotros recibe, a mí recibe, era un planteamiento corporal. A ver, si está sujeta la salvación a recibir a individuos de carne y hueso, o de carne y sangre, Cristo ya se fue, imagínate tú. El que recibe a Pedro, recibe a Cristo. Sí, Señor, y cuando yo me muera, no, pues que reciban a Juan. Sí, Señor, y cuando se muera Juanito, no, pues entonces que reciban a Jacobo para ser salvos. No, no, estaba hablando de preparar el camino en las ciudades y punto, se acabó, no hay más. Pero nunca la expresión es el que crea en ustedes, cree en mí. Mira, es lo que te estoy haciendo ver la diferencia entre la palabra el que a vosotros recibe, a mí recibe, que se lo dijeron hasta un niño. No se trataba de ejercer fe en Pedro como apóstol o en Pablo, o ejercer fe en los enviados. No dice el que en ustedes cree, creerá en mí. Sí lo dice Cristo, pero de su propia persona. Mira como dijo el Señor, muy diferente es recibir a creer, que son dos contextos distintos, pero los engañadores de la luz del mundo usan estos textos para querer meterte entre los ojos a un supuesto enviado indispensable para la salvación. Escúchalo de nuevo y te paso el siguiente texto. Mira cómo engañan estas personas a los candidatos al bautismo, porque ahí les están preguntando que sobre lo que deben de creer para bautizarse y para ser salvos. Dice la cuarta pregunta así en el nombre del Señor. Que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla y dirigirla en esta restauración, sea por elección divina. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie va a Cristo si no es por el apóstol del Señor, si no es por el que tiene la autoridad. Decía la alabanza que entonaba hace un momento mi hermano, cuando me hablaron de Cristo, que es necesario un apóstol para la salvación. ¿Es necesario? No es necesario, es indispensable. Si yo no creo en el que Dios ha enviado, de nada me sirve, hermanos, un bautismo. De nada me sirve si yo no creo en el que tiene la autoridad. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Cristo. Esta es la bendición de la que son partícipes mis hermanos, que han creído en el que Dios ha enviado. Bueno, para explicarles, le están diciendo a los candidatos a bautizarse que si creen en la elección divina, es decir, traducido, ¿creen ustedes que Dios le habló a Eusebio en 1926?
¿Creen ustedes que el segundo apóstol enviado de Dios para vuestra salvación fue Samuel, que se murió? ¿Y creen ustedes que ahorita Nazón, el que está en el bote, y ese es un añadido fresco porque en el tiempo del video no estaba en el bote, ¿creen ustedes que el que está en el bote es indispensable para su salvación? Y ellas dicen, sí, sí, amén. Y luego dice él, Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, pero nadie va a Cristo si no es por su apóstol, porque Jesucristo mismo dijo, crean en el que Él ha enviado. Mira, Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, se refería a Cristo, por supuesto es el enviado de Dios. Nosotros no estamos para poner fe en los 12 apóstoles de la Biblia, mucho menos en los autonombrados de hoy, porque el apóstol de nuestra profesión, te lo acabo de leer, Hebreos 3:1, es Jesucristo. Mira cómo dice Juan 12:44. Estas son palabras de Cristo. Juan 12:44. Pon mucha atención. Mira qué hermoso está aquí la declaración del Señor. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Claro, está hablando del que me envió, Dios lo había enviado, pero el único apóstol en el cual debemos de creer o ejercer fe, el apóstol de nuestra fe, el apóstol de nuestra profesión, es Cristo. Jesucristo dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Yo pregunto, ¿alguno de los apóstoles, Pedro, Juan, dijo, el que cree en mí como apóstol, cree en Jesús? Definitivamente no existe ese planteamiento. Ni Jesucristo dijo, crean en ellos para que puedan creer en mí, ni tampoco los apóstoles dijeron, crean en nosotros como enviados de Dios. Si no, no pueden creer en Cristo porque somos los mediadores. Esas son invenciones usando textos sacados de contexto. Entonces, te estoy explicando lo que es el apóstol y pontífice de nuestra profesión. Ya te dije que ni Pedro ni Juan, aunque son apóstoles, no son ellos apóstoles de nuestra fe. Aunque Pedro, Pablo, Juan fueron apóstoles, no son apóstoles de nuestra fe y mucho menos pontífices. Porque nunca ofrecieron sangre, nunca entraron a ningún santuario. Apóstoles sí fueron enviados de Jesucristo para predicar, pero el apóstol en el cual hay que ejercer fe, y eso lo tiene que hacer directamente la persona, te estaba diciendo yo, del problema corporal. Jesucristo fue enviado de Dios, anduvo por 3 años y medio predicando aquí, cuando inició su ministerio. Después da su vida, resucita al tercer día y asciende a los cielos. Y esa es nuestra fe, creer en eso. El evangelio planteado en la Biblia nunca incluye ejercer fe en un enviado de Jesucristo, sino ejercer fe en Jesucristo mismo. El evangelio que está predicando la luz del mundo es una vil mentira. Mire, yo sé que usted ya lo sabe, pero se lo voy a volver a repetir, hermano, que al cabo usted se goza con la escritura. Primera de Corintios 15, vamos a puntualizar cuál es el evangelio que debemos de creer y por qué el enviado de nuestra fe no puede ser Pedro, no puede ser Pablo, mucho menos Nazón. O su papi que ya está en el polvo, o el abuelo.
Simple y sencillamente porque la salvación no puede estar supeditada o encajonada en la existencia temporal de un predicador. ¿Por qué? Porque entonces tendría que estar vivo Pedro, Juan, para poder recibir a Cristo. Y curiosamente es lo que enseña la luz del mundo, que tú no puedes ser salvo si no hay un apóstol vivo. Mira, volvemos a repasar. El que a vosotros recibe, a mí recibe. No dicen en el que cree en vosotros, cree en mí. No, no, no. Ya estaba hablando de recibirlos físicamente. Número 2. Aparte de que no dice el que cree en ustedes, cree en mí. Y es lo que les está diciendo aquí este engañador a los pobres que se van a bautizar ahí, a las señoras que se van a bautizar, que tienen que creer en los Joaquines, y que si no creen en los Joaquines no pueden creer en Cristo. Si yo tomo literalmente las palabras, el que a vosotros recibe, a mí recibe, en primer lugar eso no se lo dijeron a los Joaquines, eso se lo dijeron a los 12 y luego a los 70. Pero nunca usó el verbo el Señor, el que en vosotros cree, porque aunque eran apóstoles, no son apóstoles de nuestra fe. Porque al morirse ellos, entonces el planteamiento es tan ridículo como decir así: yo creo en Pedro, Pedro, yo creo en ti. Ah, bueno, ya creí en ti, Pedro, y por cuanto he creído en ti, puedo creer en Cristo, ¿verdad? Sí, porque yo soy su enviado. Ah, bueno, entonces como ya creo en ti, Pedro, pues ya puedo creer en Cristo. Pero cuando te mueras, ¿cómo le vamos a hacer, Pedro? No, pues ahí crean en Juan. Yo me muero y pues como somos 12 mediadores, bueno, ya se murió Pedro, hermanos. Bueno, pero no hay problema, podemos llegar a Cristo porque queda Juanito. Juanito, creo en ti. ¿Sí crees en mí? Sí, creo en ti, creo que eres el enviado de Dios. Ah, bueno, te felicito, hijo mío, si crees en mí, ya puedes creer en Cristo. Pero Juanito también se muere Jacobo, se muere Juan. De hecho, el último que muere es Juan, en la isla de Patmos. Bueno, no se sabe si murió ahí, pues, pero fue el último apóstol, según la historia y la tradición, que quedó con vida. Y déjame cambiar de poner el cargador aquí. Y si la salvación estuviera encajonada en recibir a un hombre, que ya sabes tú que era recibirlo en las ciudades, no recibirlo en la fe, pues entonces por eso dicen los pobres de la luz del mundo que no hubo salvación hasta 1926. Imagínate, desde la muerte del último apóstol, la sangre de Cristo no operaba, aunque Jesucristo ya había penetrado en los cielos. Aquí hay una pregunta. Jesucristo, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y dice que vive desde entonces para interceder por nosotros. Bueno, pero en cuanto se murió Juan, el ministerio intercesor de Cristo, pues yo no sé qué pasaría, se suspendió, porque como ya no estaba Juanito en la tierra, ya no podía nadie recibir a Cristo. Todo esto que te estoy planteando es demasiado ridículo. Estoy haciendo ejercicios mentales de cosas que no están en la Biblia, pero que la luz del mundo enseña. Que sin un apóstol vivo no hay salvación. Que si en un apóstol vivo, imagínate tú, pues volvemos a lo ridículo del planteamiento. En el año, digamos, en el año 100 de nuestra era, muere Juan, pero Cristo ya estaba sentado a la diestra del Padre, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, ejerciendo su ministerio sacerdotal, porque Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ah, pero se murió Juan. Lo siento mucho, Señor Jesucristo, estás sentado a la diestra del Padre, pero ya no puedes interceder por nadie ni salvar a nadie, porque Juanito se murió. Hasta que nazca Eusebio Joaquín, el mexicanito, allá
ahora sí te permito que empieces a seguir intercediendo y salvando gente, porque ya nació Eusebio Joaquín en Guadalajara. Bueno, estoy haciendo un esfuerzo por no carcajearme, pero ningún apóstol, ni siquiera los apóstoles de la Biblia, pudieran sostener la obra salvífica del Cordero de Dios, y es a lo que vamos. ¿Son apóstoles? Sí. No, no son apóstoles, fueron apóstoles, pero se murieron. Por eso, el que sí es apóstol y pontífice actualmente de nuestra fe es Jesucristo, porque la fe ya trasciende ciudades, trasciende generaciones, trasciende siglos. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nunca se dijo todo aquel que creyere en el apóstol podrá creer en Cristo. Entendamos pues que estas personas de la luz del mundo están creyendo una mentira. Los apóstoles en la Biblia se presentan como reos de pecado, como ellos mismos teniendo la necesidad de un Salvador. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Hebreos 3, lo vuelvo a leer: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra fe, Cristo Jesús. Pero fíjate cómo dice, de nuestra, porque el mismo apóstol Pablo necesitó de un Salvador. Y mientras él vivió, la gente se salvaba, pero no por él. Se salvaba por el intercesor, por el apóstol de la fe, por el sumo pontífice, que perdonaba los pecados por la fe en su nombre. Y el apóstol Pablo entra entre los salvados. Pedro entra entre los salvados. Juan necesita un mediador. Jacobo necesita un mediador. No son mediadores ellos, necesitan de un mediador. Entonces, ¿qué son, pastor? Son predicadores. Entonces, vemos ahí la doctrina maldita. Ah, pastor, así de grave, perdóname, pero todo aquel que predicare un evangelio diferente sea maldito. Primera de Corintios 15. El evangelio no es creer en algún apóstol para luego poder creer en Cristo a través de él. El evangelio es creer en el que Dios ha enviado. Pues sí, pero es Cristo. No era Pedro ni Pablo. No era ni Juan. Este es el evangelio. Toma nota del evangelio. Primera de Corintios 15. Además os declaro, dice Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. No dice si creísteis en mí, porque sin mí pues no puedes creer en Cristo. No, es el mensaje que yo traigo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto. Este es el evangelio. Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, fue sepultado. Número 3, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Número 4, apareció a Cefas y a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, etc. Ese es el evangelio en el cual debemos de predicar. Es muy curioso que la luz del mundo te ponga el requisito de creer en un supuesto enviado, y
y te diga que no puedes ir a Cristo si no crees en Nazón. Bueno, yo en este video te he presentado al enviado de nuestra profesión, apóstol y sumo pontífice o sumo sacerdote que sigue en funciones. Fíjate, otra gran contradicción también. Dicen que Nazón es el mediador entre Dios y los hombres. Algunos predicadores de ellos dicen que es mediador entre Dios y los hombres, y otros dicen que es mediador entre Dios, entre los hombres y Cristo. Pero lo más curioso es que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Cristo es el que murió, dice. Por eso tiene el derecho, ¿no? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Pues Cristo es el que murió, quien asimismo resucitó y el que está a la diestra del Padre, el cual intercede por nosotros. Si aquí Nazón intercede por ti, estás frito. Porque ¿para qué va Nazón a interceder por ti si Cristo ya está intercediendo por ti? ¿Cuál de las dos intercesiones es la buena? ¿La de Nazón, que está en el bote ahorita, y la de Cristo, que tiene desde que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Les saluda nuevamente su amigo Dante Mandela. En esta ocasión vamos a analizar un poco sobre la toma de protesta en los bautismos de la organización religiosa LLDM. Por ahí ya vi algunos videos donde incluso uno de los defensores de la luz del mundo, el que se hace llamar Gerardo Ortiz, del dichoso canal Batallón Cibernético, estaba diciendo que no, mentirosos, que siempre todos los ministros han tomado la protesta de esa manera y que nunca se le han cambiado una palabra o nada, que bla bla bla. Pero así como Gerardo Ortiz dijo que él iba a probar con videos y que no sé qué, que para que vieran la mentira, pues aquí también vamos a probar con varios videos, no solo uno o dos, sino con varios videos que en verdad en las tomas de protestas se han dicho palabras diferentes a la que tenemos aquí en pantalla. Además, una pregunta para Gerardo Ortiz. Si fuera como tú dices, entonces ¿qué sentido tendría que hubieran mandado esta carta o esta circular a todos los ministros para los bautismos que sabemos que recientemente efectuaron? Que como dice aquí, Ministerio Internacional de Oficios Sagrados, fórmula de protesta que previamente se hacen en los oficios sagrados de bautismo. Y luego en letras rojas dice: el ministro autorizado para tomar la protesta hará a los aspirantes al bautismo las siguientes preguntas en este orden. Y aquí, como vemos, hay 6 preguntas que son las que se les dice al aspirante. Y Gerardo Ortiz decía que siempre se ha dicho así. Pero entonces yo le pregunto, entonces ¿cuál fue el objeto o para qué mandaron esta circular? Si, como dice Gerardo Ortiz, siempre los ministros han hecho exactamente o dicho exactamente estas palabras. ¿Para qué entonces mandaron esa circular? No tendría sentido. Pero además de eso, vamos a probar algo más. Suponiendo que fuera como dice Gerardo Ortiz, vamos a pensar que sí, que siempre todos los ministros en todas las protestas de bautismos se dicen exactamente esas palabras. Suponiendo que sí fuera así, aún así vamos a probar algo. Que una cosa es lo que dicen, una cosa es esto que según preguntan y que según es lo que según ellos es lo que creen y lo que le preguntan a los aspirantes para el bautismo. Perdón, una cosa es eso y una cosa es que realmente esto sea lo que creen, que realmente sea esto lo que así ellos realmente creen su doctrina. Que recordemos, su doctrina es perfecta e inmutable porque su líder, su dirigente, habla cara a cara con el mismo Dios, por tanto es revelada y no puede haber error. Pero vamos a ver si es cierto, si es verdad que esas preguntas realmente corresponden a la realidad, y para eso también veremos otros videos. Pero vamos a empezar poniendo algunos videos y vamos a ver si realmente dicen exactamente estas palabras. Vamos a empezar escuchando y viendo este video, y aunque en algunos de los videos que voy a mostrar
en verdad sí se están diciendo las palabras que están en esa circular que mandaron, pero haré algunas anotaciones independientemente de eso. Pero sí veremos unos videos en los que no se dicen estas palabras exactas. Vamos a empezar con a escuchar este video. Lo siguiente: ¿creen ustedes que las Sagradas Escrituras sean verdaderamente dadas por inspiración de Dios y las aceptan ustedes desde este momento en adelante como una regla de fe, como una guía que los conducirá al camino de la verdad? And I asked the question. Como vemos, aquí dijo la tercera pregunta y claramente no dijo la palabra única como en la circular dice, sino dice como una regla de fe. ¿Y por qué lo venían diciendo así los ministros? Porque, y ahí es donde ya vemos las mentiras de la luz del mundo. Es cierto que muchas veces sí se usa la palabra única, pero la verdad es que es más correcto que digan una, porque sabemos que no solamente tienen a la Biblia como regla de fe. Sabemos que para ellos es más importante la palabra del líder, la palabra del religioso, de su líder religioso. Y eso lo vamos a ver en posteriores videos. Por eso es que yo pienso que muchos ministros decían como una, porque tenían a la Biblia como una más, una simple regla de fe, pero no la única. Porque ya veremos que la verdadera regla de fe para ellos es la palabra de su líder. Segunda pregunta. Aquí mostraré un segundo video. Vamos a ver lo que dicen. En el nombre de Jesucristo. Segunda pregunta a mis hermanos. ¿Creen ustedes que al ser invocado el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo de Dios en su santo apóstol, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, serán perdonados? Ahí en la pregunta número 2 escucharon claramente lo que dijo. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu de Dios? Pero le añadió algo más. Vamos a volverlo a escuchar. Segunda pregunta a mis hermanos. ¿Creen ustedes que al ser invocado el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo de Dios en su santo apóstol, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, serán perdonados? Gloria a Cristo Jesús, el que al ser invocado el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo de Dios en su santo apóstol, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo de Dios en su santo apóstol, por el Espíritu Santo de Dios en su santo apóstol. Como ven, ahí se le añadió algo más, como el Espíritu por el Espíritu Santo de Dios en su santo apóstol. Entonces, Gerardo Ortiz, ya viste que yo creo que por algo mandaron esa circular, porque muchos de tus ministros yo creo que tal vez se están equivocando. Así como tú dijiste que Guillermo Victorín cometió una torpeza, una gran torpeza dijiste que cometió Guillermo Victorín cuando le atribuyó el pasaje de Isaías 9:6 a tu dirigente, y tú dijiste, oh no, Guillermo Victorín se equivocó. Por cierto, ahí está el video en mi canal, vayan a mi canal Analizando la Doctrina LLDM y busquen el video. Se equivocó realmente Guillermo Victorín, porque muchos ministros hacen o han hecho exactamente lo que hizo Guillermo Victorín. Entonces, no sé, Gerardo Ortiz, quizá pudieras decir que estos ministros se están equivocando. Veamos un siguiente video. Las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, como única y suficiente regla de fe para salvación de sus almas. Gloria al Señor. Algunos movimientos religiosos, Dios les pague,
Usan otros folletitos, otros libritos. Dicen, es que aquí está explicada toda la Biblia, miren, y andan vendiendo en las calles, andan a veces regalando alguna revistita. No necesitas... En este video sí dijo, como aquí dice la pregunta, que es la pregunta número la 3, que se aceptan en la Biblia como única regla de fe. Sí lo dijo así, pero yo estoy haciendo notar que él está diciendo que algunas otras religiones, otros, como ellos les dicen, los falsos, que tienen otros libritos, y está haciendo alusión a los testigos de Jehová, que andan con las revistitas, o los mormones que están con su otro libro del mormón, y él está diciendo aquí, oh, no, la luz del mundo, nosotros únicamente, la Biblia. Bueno, yo le diría a este ministro, ¿y qué hay de aquella Biblia con las cartas apostólicas de Samuel Joaquín? Ustedes están haciendo también sus otros libritos, entonces. Esto es lo que quería hacer notar en este video. Leer la Biblia, aquí se la está explicando. No, hermanos. La Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, su única y suficiente regla de fe es la Santa Biblia. ¿En verdad es así? Para la luz del mundo, su única regla de fe es la Biblia, a la que también le han dicho letra muerta y hasta basura. Más adelante vamos a ver si es cierto o no. Veamos otro video. Desde este momento, como su única regla de fe y guía que les conduzca por el camino de la vida eterna. Aquí va a decir algo parecido al anterior ministro. De nuestro Señor Jesucristo. Allá las demás criaturas, los religiosos andan con unos folletos, con una atalaya, con unos libritos. Pero el pueblo de Dios, aceptan ustedes atalaya con unos libritos. Pero el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia del Dios vivo, tiene las sagradas escrituras como única y suficiente regla de fe que nos guiará hacia la vida eterna. ¿En verdad solamente tienen a la Biblia como única regla de fe? Bueno, vamos a ver más adelante. Vamos a ver este otro. Hermanos, ¿creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado, por un apóstol de Jesucristo, sus pecados, por muy negros y horrendos, serán perdonados? El Señor, por un ministro autorizado, por un apóstol de Jesucristo, por un ministro autorizado, por un apóstol de Jesucristo, 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 por un ministro autorizado, por un apóstol de Jesucristo, sus pecados, por muy negros y horrendos, serán perdonados. A ver, Gerardo Ortiz, ¿qué nos dices? ¿Le cambió alguna palabra o lo leyó exactamente como dice aquí? Aquí ni siquiera este ministro dijo del Espíritu Santo, sino dijo que un ministro autorizado por el apóstol de Jesucristo. Y a ver, Gerardo Ortiz, por algo mandaron esta circular, ¿no lo crees? Veamos otro video. Las escrituras son de inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como una regla de fe y guía que les ayudará en el camino de la vida eterna. Nuevamente, solo una. Desde este momento como una regla de fe y guía como una regla de fe, como una regla de fe. ¿Ves, Gerardo Ortiz? Y para mí tiene más sentido lo que dicen estos ministros. Estos por lo menos son más honestos al decir que la Biblia es una regla, solo una de varias quizá. Porque vamos a ver que en verdad para la luz del mundo la Biblia tiene otra regla de fe que no es la Biblia, la letra muerta. Sigamos escuchando. Otro video. Que
que Dios ha puesto en su iglesia, en el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón Joaquín García, sea para gobernar y dirigir esta restauración, sea por elección de Dios, que Dios ha puesto en su iglesia, en el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón Joaquín García, en el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano. Aquí están leyendo la cuarta pregunta y Gerardo Ortiz, ya viste, perdón, la cuarta pregunta. Y Gerardo Ortiz, ya te diste cuenta que no, a estos hermanos que les están tomando la protesta, no están recibiendo la pregunta como se supone que debía ser. Te vuelvo a decir, por algo mandaron esa circular, porque yo creo que tus ministros le querían dar mucho realce al apóstol, que es lo que verdaderamente, si ustedes se dan cuenta, cuando hablan del apóstol es cuando más se escuchan los amén, sí, así es. Entonces, ¿qué será, Gerardo Ortiz? ¿Que ese ministro también se equivocó o qué pasó? Hermano Naasón Joaquín García, en el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón Joaquín García, que Dios ha puesto en su iglesia, en el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón Joaquín García, sea para gobernar y dirigir esta restauración, sea por elección de Dios. Bien, Gerardo Ortiz, te dice cuenta que no están las palabras como está en esta circular. Dijeron otras palabras. Vamos a ver otro. Estos bautismos que hoy se van a realizar están respaldados por la autoridad del apóstol Naasón Joaquín García. Pregunta número 3. ¿Creen ustedes que las Sagradas Escrituras son de inspiración divina y las aceptan desde este momento como una regla de fe, y guía que les ayudará en el camino de la salvación y vida eterna? Desde este momento como una regla de fe, no única, como una regla de fe y guía que les ayudará en el camino de la salvación y vida eterna. ¿Te diste cuenta, Gerardo Ortiz? ¿Te diste cuenta que aquí nuevamente les tomaron mal la protesta a sus hermanos? Oye, ¿será que quizás tendrían que volver a bautizar a estos hermanos porque recibieron las preguntas mal hechas? Quizás habría que volverlos a rebautizar, así como ya sabemos que se rebautizaron en los años 40, toda la iglesia se tenía que volver a rebautizar. O como en alguna ocasión pasó en Betel, que el ministro Sergio Martínez bautizó a una gran cantidad de hermanos y después hizo un alboroto que no, llegó otro ministro y dijo no, tienen que volver a bautizar a esos hermanos porque Sergio Martínez no es diácono, es obrero profeta. Y no les hicieron válidos esos bautizos a esos hermanos y tuvieron que volverlos a meter al agua. Tercera pregunta. ¿Creen ustedes otro video que las Sagradas Escrituras sean verdaderamente palabras dadas por inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como su única regla de fe y guía que les conducirán por el camino de la vida eterna? Bendito sea nuestro Dios. Mira, el hombre religioso dice que esta es la palabra de Dios. Escuchen atentamente. Eso dice él. Pero tú estás aceptando algo más que este testimonio. Tú estás aceptando un libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas que ha venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y del temor. Ese libro nos habla de unas regias mansiones y de un destino feliz más allá. Ese libro, por Dios inspirado, es un gran apóstol de Jesucristo. Manda sus cartas, gloria al Señor. Él manda sus cartas, Él nos habla por sus presentaciones, Él da su palabra. Ese libro, por Dios inspirado, es un gran apóstol de Jesucristo. Manda sus cartas. Ese libro, por Dios inspirado, es un gran apóstol de Jesucristo.
Manda sus cartas, gloria al Señor. Él manda sus cartas, Él nos habla por sus presentaciones, Él da su palabra, da su doctrina, da su enseñanza. Todo eso es lo que te conducirá por el camino de la vida eterna. Claro que va a haber un momento en el que va a ser de la vida eterna. Claro que va a haber un momento en el que va a ser calzado con esto, pero por lo que veo, no tienes, hermano, ningún problema. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro... Pregunta número 4. A ver, Gerardo Ortiz. ¿Creen ustedes que la autoridad Sigue el video. que Dios ha puesto en la iglesia para gobernarla y dirigirla en esta restauración sea por elección divina? Bendito sea nuestro Dios. Déjame te pregunto más claramente y me levantas la mano de nuevo. ¿Creen ustedes que Naasón Joaquín García es un apóstol de Jesucristo? Bendito sea nuestro Dios, y nos lo dijo ahorita por el Espíritu de Dios. Tú que crees que Él es un apóstol de Jesucristo, no estás equivocado. ¿Ves cómo, Gerardo Ortiz, ves cómo también aquí en la pregunta 4 le metió este ministro de su cosecha? Pero a mí lo que más me interesa, y lo volveré a poner, es cuando dice que ese libro santo de Jesucristo es el apóstol. Manda sus cartas, romper las cadenas del pecado, ignorancia y del temor. Ese libro nos habla de unas regias mansiones y de un destino feliz más allá. Hay un canto que habla de la Biblia y dice precisamente: libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas de ignorancia y temor. Y este ministro, a ver, dime, Gerardo Ortiz, si a lo mejor este ministro también está cometiendo la torpeza, así como Guillermo Victorín cometió aquella torpeza. Quizás este ministro está cometiendo la torpeza de decir que ese libro santo, por Dios inspirado, no es la Biblia, sino es tu líder, es tu dirigente. Dime, Gerardo Ortiz, ¿se equivocó este ministro o está en lo correcto? Ese libro, por Dios inspirado, es un gran apóstol de Jesucristo. Manda sus cartas, gloria al Señor. Él manda sus cartas, Él nos habla por sus presentaciones, Él da su palabra. Ese libro, por Dios inspirado, es un gran apóstol de Jesucristo. A ver, Gerardo Ortiz y Kazuki, que Kazuki también ha hablado sobre que de la Biblia, él estaba diciendo en un video también que solo las sectas creen que la Biblia es la única palabra de Dios. No tengo ahorita aquí el video a la mano, pero pueden buscarlo. A ver, Gerardo Ortiz y señor Kazuki o Kazuko, no recuerdo bien su nombre. Díganos si este ministro se equivocó o está en lo correcto. Quizá cometió una torpeza como Guillermo Victorín. Decir que ese libro por Dios inspirado no es la Biblia, sino el apóstol. Ahora, entonces te pregunto, Gerardo Ortiz, ¿la Biblia, lo que dice la protesta, es realmente cierto? ¿Es realmente verdad? Que en la pregunta número 3, ¿creen ustedes que las Sagradas Escrituras sean verdaderamente palabras de Dios y la aceptan desde este momento como su única regla de fe que los conducirán a la vida eterna? ¿En verdad la Biblia es la única regla de fe? ¿La Biblia es ese libro por Dios santo, por Dios inspirado, sí o no? Sus cartas, ese libro por Dios inspirado, es un gran apóstol de Jesucristo. Manda sus cartas, gloria al Señor. Él manda sus cartas, Él nos habla por sus presentaciones, Él da su palabra, da su doctrina, da su enseñanza. Todo. A ver, Gerardo Ortiz, sé sincero y dinos entonces, ¿la Biblia es suficiente, sí o no? Responde honestamente, respondan a miembros, adeptos, ministros de la luz del mundo. La Biblia es, así como dice aquí en su protesta. Ahí es donde yo digo que así es como engañan a los incautos, porque a estos miembros nuevos que están tomando la protesta, pues les están haciendo creer que, y por ejemplo, hablando desde la primera pregunta, que si creen que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, ellos dicen que sí. Pero después les van a insertar, espérate. Sí, Jesucristo es nuestro Salvador, pero hay otro Salvador.
que es el apóstol, y de ahí ya malinterpretan Hechos 13:47, que porque Dios los mandó para salvación. Y entonces en verdad tienen dos salvadores, porque una buena pregunta sería, si creo en Jesús y no creo en Nazón Joaquín, ¿me salvo? Ellos van a decir, oh, no, entonces hay dos salvadores. Entonces aquí se prueba que estas preguntas de la protesta son mentira. Una cosa es que lo estén diciendo aquí y otra cosa que realmente así lo crean y así lo apliquen, porque en verdad no lo aplican así. Y en todas las preguntas podemos ver lo mismo, que la pregunta 1 dice que Jesús sería su único y suficiente salvador, cuando sabemos que no, sabemos que su doctrina enseña que no, necesitan a un segundo salvador. Y en la segunda pregunta también, ya vimos que también cambian las palabras. Y en esta tercera pregunta, que si la Biblia es la única y suficiente regla de fe, pues estamos viendo que no. Ahora, si dijeran que este ministro, y lo van a querer desconocer, así como a Guillermo Victorín, que no, que mira, se equivocó, que son humanos, se pueden equivocar, bla, bla, bla. Ok, voy a mostrar un audio y vamos a ver qué nos dicen. Para todos aquellos que pudieran decir que este ministro se equivocó, que habló de más, vamos a ver qué nos dice un audio que ahorita les voy a mostrar. Porque Dios, hermanos, yo lo que te voy a decir, no nos enseña su doctrina en este libro. Discúlpame, pero no. Porque este mismo libro lo tienen los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los apostólicos, los pentecostales, los bautistas, ¿sí, hermanos? Sí tenemos un libro. Y lo repetimos en una alabanza y decimos, libro santo por Dios inspirado. ¿Sí, hermanos? Nos referimos a la Santa Biblia, a este libro lo tiene, hermanos, y ya nos quedamos sin palabra de Dios. ¿Verdad, hermanos? No, me voy a la librería y compro otra Biblia, hermanos. Si se me pierde, si me la roban, me compro otra, y aquí está la Escritura. Pero la Escritura no me lleva sino a confusión y muerte. Entonces, ¿ustedes no confían en este libro? No, nosotros tenemos un libro vivo. Entonces, ¿ustedes no confían en este libro? No, nosotros tenemos un libro vivo. Un libro santo. ¡Por Dios! Manantial de verdades eternas, el que ha venido a romper las cadenas de qué cosa, del pecado, de la ignorancia y del fanatismo, porque el tener el conocimiento de Dios nos saca del error. Porque no, las horas cambian los chicos, como que nos está revolviendo. Por fin, ¿es Dios o no es Dios? Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Estos textos bíblicos los tomamos porque es lo que ellos quieren ver. ¿Sí, hermanos? Nosotros no ocupamos ver estas letras. A nosotros vino palabras de un libro actual. ¿Sí, hermanos? Para nuestro tiempo. Muy bien, hermanos. Ya escuchamos entonces al dirigente, que en aquel tiempo él era pastor, todavía era apóstol, su padre Samuel Joaquín, y esas palabras pues se les está dirigiendo hacia su apóstol, a su líder, a su padre, que ese libro santo es el apóstol. Está diciendo exactamente lo mismo que está diciendo este ministro que ya estamos aquí escuchando. Y todavía dice que si dan textos es porque ellos no los necesitan, es porque la gente quiere oírlos, pero ellos no necesitan la Biblia porque tienen a su libro santo. Entonces, lo que dije desde un principio, estas preguntas de esta protesta, entonces son mentira, son falsedad, solamente son el anzuelo
están engañando a las personas que tienen ahí tomándoles la protesta. Porque, como dije en un principio, no corresponde a la realidad, no corresponde a lo que ellos en verdad creen. Ellos no creen que solamente Jesús es Salvador, sino que tienen dos Salvadores. Ellos no creen que la Biblia es la única y suficiente regla de fe, porque la tienen como letra muerta y su único libro santo, por Dios inspirado, es lo que habla su líder. Vamos a ver más. Pero antes voy a poner otro pequeño video regresando un poco a lo anterior, que se me pasó hace un momento. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, por Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, sus pecados? Aquí, en esta segunda pregunta que ya habíamos dicho, aquí está dando a entender este ministro que el Espíritu Santo sería el apóstol de la luz del mundo. Eso estaría dando a entender porque dice el Espíritu Santo, o sea, el apóstol del Señor. Ya ves, Gerardo Ortiz, cómo muchos de tus ministros sí le cambiaban y decían otras palabras. Por algo mandaron esta circular, porque tú decías que siempre se ha dicho así la protesta, pues ya te estamos demostrando que no. Por más que tú le quieras, como dices, dar vuelta a la canica, por más vueltas que le des a la canica, pues no creo que le vayas a mirar un lado plano o diferente. Está redondita por todos lados, Gerardo Ortiz. Pero es sorprendente que estén diciendo que el Espíritu Santo es el apóstol del Señor. Y no es tan sorprendente porque... No es tan sorprendente porque sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo. Y también sabemos que la luz del mundo ha dicho que su apóstol es el Consolador. Ahí tenemos incluso, hay un canto. Ahorita no tengo la letra, pero podré anexarlo quizás aquí en el video. Hay un canto precisamente que está diciendo que Nazón Joaquín es el Consolador, del cual se habla en Hechos capítulo 2. Entonces lo que dijo ese ministro quizá no está tan errado, porque pues si su apóstol es el Consolador y el Consolador es el Espíritu Santo, y entonces aquí dice que el Espíritu Santo, o sea, el apóstol del Señor, pues bueno. Ok, sigamos ya casi para terminar. Ya llevo 31 minutos. Vamos a ver este otro video. ¿Creen que al invocar el nombre de Jesucristo, el hombre autorizado con los requisitos indispensables, creen que sus muchos pecados, por horrendos que sean, creen que serán perdonados? ¿Creen ustedes, Nazón Joaquín es siervo de Dios? Ya viste, Gerardo Ortiz, que hasta este ministro ni siquiera dijo las palabras para nada como están aquí en la toma de protesta, en esta circular. Él dijo lo que él quiso. Incluso no dijo para nada las palabras. Él habló como él quiso decir. Entonces, Gerardo Ortiz, creo que ya te puse muchos videos. No sé si quieres que te ponga más. Quizá pudiera ponerte más, pero creo que ya se entendió el punto. Tú dijiste que hoy yo les voy a poner 3 videitos y les voy a probar que siempre se ha dicho, como está aquí la circular. Pues ya te mostré con muchos videos que no. Y que por algo tuvieron que mandar esa circular para que los ministros digan lo que tengan que decir. Aunque como ya dijimos, de nada sirve que digan esto tal cual, porque no corresponde con la realidad, como ya lo dijimos. Jesucristo no es su único salvador, como dice la pregunta número 1. Y también la Biblia no es su única regla de fe, como dice su preguntita número 3.
continuemos ya para terminar. Hay otro video. Segunda pregunta. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por un ministro autorizado, por un siervo de Dios, sus muchos pecados, por horrendos y negros que fueran, creen que les van a ser perdonados? Por un ministro autorizado, por un siervo de Dios, por un ministro autorizado, por un siervo de Dios, 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 por un ministro autorizado, por un siervo de Dios, sus muchos pecados, por horrendos y negros que fueran, ¿creen que les van a ser perdonados? Bendito sea el dulce. Bueno, un video más. Ya no quería mostrar otro, pero ya terminé mostrando otro. Hoy aquí hay uno más. Que le conducirá por el camino de la vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Hay hombres, hermanos, que ahí andan repartiendo folletitos y dicen en su ignorancia: es que no está completo este libro, es que esto no es así. Es pensamiento de hombres, porque hay enseñanza que no es. Y dicen en su ignorancia: es que no está completo este libro, es que esto no es así. Es pensamiento de hombres, porque hay enseñanza que no es, hermanos, lícito cambiarle siquiera, ¿qué cosa? Una tilde a la enseñanza de nuestro Dios. Hoy nuestra hermana ha aceptado estas sagradas escrituras como su única regla de fe. Bendito sea el Señor.